Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en el inicio de estas jornadas de ciencia y tecnología de la Asociación Ateneos Culturales en colaboración con los ayuntamientos de El Escorial y de San Lorenzo. Es un placer para mí dar inicio y arranque a ellas. Os quiero agradecer especialmente a los miembros de Ateneo, su representación a Juan Carlos, a Soledad y a Nieves, que no nos ha podido acompañar a su presidenta, que ya hablaré con ella personalmente, por traernos este ciclo de conferencias y actividades que arrancamos hoy para acercar un poquito el conocimiento, la innovación y el pensamiento crítico a los vecinos del municipio con aras del desarrollo de ese conocimiento que vaya fluctuando día a día. Un placer contar con un ponente a la altura de José Luis, conocido nuestro y al que le debemos un gran cariño, que nos va a dar una ponencia sobre el sentido de la inteligencia artificial, un paradigma que está ahora ampliamente en boga en muchos sectores y que seguramente tu visión pues nos va a abrir ese apetito y esa curiosidad que es para lo que se hacen estas jornadas. Y bueno, que lo disfrutéis, que salga todo bien y encantadísimos de que contéis con nosotros para apoyaros en cualquier cosa. Así que te dejo para que presentes. Muchas gracias. Bueno, pues yo voy a presentaros a José Luis, pero me imagino que ya lo conocéis, ¿no? José Luis Vázquez Poletti es ingeniero de informática por la Universidad Pontificia de Comillas. Acabaste en 2004, ¿no? Eso es. Y luego, ya tenemos una edad, Juan Carlos. Efectivamente, ya tenemos una edad y un pasado. Volvemos al 2004, al pasado al que hacíamos referencia. Defiendes la tesis en la Complutense de Madrid en 2008, perdón, con una mención europea, ¿no? Y actualmente estás acreditado para el acceso al cuerpo docente de catedráticos de la universidad. Su área de investigación ha sido siempre la computación distribuida, que me imagino que tendremos oportunidad de saber lo que es. Intentaremos. Y posteriormente en la computación cloud, que eso yo creo que todo el mundo tenemos ya una cierta idea, ¿no? Además, ha sido el investigador principal en dos proyectos europeos, has participado como miembro en el equipo científico de diversas misiones espaciales al planeta Marte, tienes más de 40 artículos en revistas internacionales, con más de 45 artículos en congresos también internacionales, así como diversos libros, publicaciones de todo tipo. Has dirigido 20 trabajos de TFG y de TFM, así como 2 tesis doctorales, que está bastante bien. Y desde 2018 ocupas el cargo de director en la Oficina de Software para Tecnologías Abiertas de la Universidad Complutense de Madrid. Fuera de esto, es mestre, ¿no?, de capoeira. No, soy alumno graduado. Alumno graduado de capoeira, ¿no? Y es radioaficionado, formando parte de una red, de la Red Nacional de Radio de Emergencias, ¿no? Como ya os he dicho, es conocido nuestro. Yo he tenido la tremenda suerte de tenerle varias veces en el foro, ¿no?, con presentaciones. Inclusive una vez me sorprendiste hablando de un pasado que teníamos, que nos habíamos encontrado en una radio, ¿no? Y la verdad es que es un lujo tenerle aquí. Aparte de todo, es una persona tremendamente accesible, que para una cosa tan complicada como es esto, o por lo menos tan distante como nos resulta a muchos esto, pues es siempre una cosa muy apreciada. ¿De acuerdo? Así que, pues Luis, todo tuyo. Muchísimas gracias. Me oye bien así que voy a dejarme el micrófono. Y bueno, realmente yo estoy muy agradecido no solamente del honor de iniciar, de dar la inauguración de estas jornadas de ciencia y tecnología, estoy también muy contento de poderlo hacer en mi casa, que es el Escorial, y sobre todo rodeado de amigos. Ya no solamente pues quiero agradecer al Ateneo, sino también al Ayuntamiento, que a falta de un concejal tenemos a 2. O sea, esto es el lujo máximo. Muchísimas gracias, de verdad. Y esto, aparte de asaltar, porque ya lo ha resumido Juan Carlos, pero sí quiero decir que orgullosamente desde 2015 pues ostento la medalla de hijo adoptivo del Escorial, con lo cual, y es algo que intento llevar en todos los eventos oficiales a los que voy. Y es bastante curioso, sobre todo, indicar qué es cuando vamos a algún evento de corte castrense, que alguno que se queda así mirando preguntando, ¿esto qué batalla es? Que así le digo, no, la batalla contra los franceses hace 200 años, pero no, sacamos enseguida de dudas. Pero bueno, hoy hemos venido a hablar del sentido de la IA, el cloud y todo lo demás. Y esto viene a raíz de este título, alguien quizás la ha reconocido
de una novela de Douglas Adams llamada La guía del autoestopista galáctico. Y todo viene a raíz de un pasaje de este libro, también tiene película, por supuesto, en el cual pues, existe una civilización que empieza a filosofar y decide plantearse la gran pregunta, aquella pregunta que le va a responder sobre cuál es el sentido de la vida, el universo y todo lo demás. Y claro, como seres humanos o digamos seres biológicos que eran, no llegaban a poder dar esa solución, deciden pues hacer lo que estamos haciendo hoy nosotros en el día a día de nuestro planeta. Vamos a construir un superordenador al cual le vamos a plantear esa pregunta, una suerte de ChatGPT, vamos a decirlo así, y a ver qué nos responde. Entonces el ordenador recibe la pregunta y dice, vale, pues estad aquí otra vez porque voy a tardar del orden de 7,5 millones de años. 7,5 millones de años después, pues esa civilización se acuerda que era cuando el ordenador iba a responder a esa gran pregunta y entonces todos expectantes y el ordenador de repente le responde 42. Claro, todo el mundo se queda diciendo, ¿y esto del 42? ¿Pero cuál era la pregunta? Dice, pues no lo sé. Me hicisteis una pregunta, no me quedaba la pregunta y os he respondido a la pregunta. Con lo cual esa civilización, si quería saber la pregunta que respondía al sentido de la vida, el universo y todo lo demás, cuya respuesta era 42, tendría que esperarse otros 7,5 millones de años. Y así, pues seguramente, pues el eterno retorno, ¿no? En cualquier caso, la idea de hoy, lo que os quiero es transmitir algunas pinceladas sobre el concepto de lo que es la IA. Y esa parte de la singularidad tecnológica que era el subtítulo de la charla. ¿Qué es esto de la singularidad tecnológica? Bueno, es un concepto que acuñó John von Neumann en 1957. Von Neumann es uno de los padres fundadores de la informática, bueno, y de muchísimas cosas más. Por ejemplo, es el padre del concepto de arquitectura de computadores que utilizamos ahora mismo, pues, por ejemplo, en esto de aquí, en lo que tenemos en el bolsillo ahora mismo, etcétera, etcétera. También es el autor de libros como el que tenéis ahí, el de la teoría del autómata autorreproducible, que básicamente sienta las bases de los virus informáticos. Y acuña esta frase, el progreso tecnológico se acerca a una singularidad más allá de la cual los asuntos humanos dejarán de ser como los conocemos. Es decir, ¿hacia dónde estamos yendo? Quo vadis? ¿Hasta dónde estamos yendo como sociedad utilizando esa tecnología? Y de hecho, unos pocos años después, I.J. Good, que lo tenemos ahí arriba a la derecha, habla de un concepto que es la explosión de la inteligencia. Es decir, cuando de repente las inteligencias que nosotros desarrollemos sean un pelín más inteligentes que nosotros, y por eso he puesto esa foto ahí a la derecha, ¿no? Que parece que es un poco lo que estamos convergiendo, pues llegará un momento que esas inteligencias serán capaces de autorreplicarse, autorrediseñarse y digamos que llevarnos a unos límites, o mejor dicho, llevarse a ellos mismos unos límites que son totalmente impredecibles para nosotros. ¿Y qué pasará a continuación? Pues no lo sabemos todavía. Y a lo mejor no nos gustaría saberlo. Y bueno, pues lo que tenía pensado era hablaros un poco de esas pinceladas de lo que es la inteligencia artificial, conceptos muy simples, lo más simples posibles, pero para que podáis entender cuáles son los conceptos que están al final detrás de lo que estamos utilizando en el día a día o de lo que se está hablando en cualquier mentidero, ya sea digital como físico. Y todo esto también, pues, en la parte, el punto de vista del trabajo que yo suelo realizar como investigador, que es la computación distribuida, aquello que da potencia a todos estos modelos que están por encima. ¿Y cómo se aprenden estas cosas mejor? Pues básicamente con casos de uso, con ejemplos. Y los ejemplos que os traigo son ejemplos de primera mano, ejemplos con los que he trabajado o estoy trabajando ahora mismo. Así que vamos a la primera parte. En el principio, pues estaba la inteligencia artificial, con este fotograma de la serie animada Animatrix, que digamos salió después de la primera película de Matrix, una de las principales películas que hicieron que muchos de nuestra generación encamináramos nuestros pasos hacia la ciberseguridad y hacia las artes marciales. Y bueno, el concepto de inteligencia artificial es el que veis. O sea, al final es un sistema software. La diferencia principal entre software y hardware es que al hardware le puedes pegar patadas y te enfadas con el ordenador. El software no, porque es un concepto totalmente digital. La idea de la inteligencia artificial es que es un software que al final lo que va a hacer es desarrollar una serie de tareas de la misma manera que requieren una inteligencia humana. Y para ello, pues es necesario hacer lo que hacemos los seres humanos en cualquier entorno. Primero observamos, tomamos datos a través de la red de sensores que tenemos instalados en nuestro hardware y a partir de ahí tomamos una serie de decisiones.
El ejemplo que suelo poner habitualmente, pues esta escena de 2001 Odisea del espacio, en 1968, donde HAL 9000 empieza a interpretar lo que están diciendo los dos astronautas a raíz del movimiento de los labios. De repente aprende a identificar las letras que están, las palabras que se están diciendo los dos astronautas y ya entiende que su existencia se ve amenazada. Como curiosidad, ¿recordáis a este I.J. Good que os he mencionado antes? Bueno, pues Kubrick le contrató precisamente para que hiciera de asesoría técnica para esta película. O sea que fijaos que al final singularidad tecnológica, la explosión de la inteligencia y de repente Kubrick, como no podía ser de otra manera. Y aquí ya pasamos a conceptos un poquito más técnicos, pero intento simplificarlo lo máximo posible, de lo que es la inteligencia artificial. Entonces, dentro de los diferentes algoritmos de inteligencia artificial está el del aprendizaje máquina, también conocido, pongo el término en inglés, machine learning, y que se utiliza principalmente para identificar patrones dentro de cantidades ingentes de datos. Y aquí, pues, lo que se trabajan son diferentes algoritmos de aprendizaje. Los tres tipos principales son los que tenéis ahí. Tenemos un tipo que es el no supervisado. Básicamente, nosotros cogemos este modelo y decimos, toma, aquí tienes todos estos datos y quiero que busques de alguna manera una correlación. Nosotros podríamos hacer ese trabajo directamente buscando en Google cuál es la correlación que existe entre número de personas que se han ahogado en su piscina versus películas de Charles Bronson. Y seguramente se puede sacar una correlación, porque esto es un modelo no supervisado. Nosotros no tenemos ni idea de lo que estamos buscando y de repente la inteligencia artificial aquí nos va a sacar una correlación. Pero claro, la correlación al final no va a implicar causalidad. Y esto es uno de los grandes problemas. Pero cuando no sabemos qué es lo que estamos buscando, los modelos no supervisados quizás nos pueden sugerir algo. Luego tenemos los modelos supervisados. Hay un aprendizaje previo. Nosotros, por ejemplo, le mostramos al modelo, mira, esto es una A, esto es una B, esto es una C, esto es un 2. Y ahora te voy a pasar una serie de matrículas de coches y quiero que me identifiques porque, claro, a estas personas le vamos a mandar una receta que van a temblar porque han entrado el bus cuando no debían, se han pasado de velocidad. Pero nosotros previamente le estamos mostrando al modelo de aprendizaje qué es lo que estamos buscando. Y luego ya por último tenemos el modelo por refuerzo. Nosotros lanzamos al modelo una serie de ejemplos, unos pequeños ejemplos, el modelo intenta trabajar con esos ejemplos y nos va dando resultados. Aquellos resultados que no nos parecen buenos, se lo hacemos notar. Por eso he puesto ahí pues, al gran héroe español que es el tío Lavara. Aquellos que no son buenos, bastonazo. Y de esa manera el modelo de aprendizaje se va autoajustando. Vale, ¿y qué tiene que ver la nube con todo esto? Pues bien, hemos hablado de datos masivos, hemos hablado de modelos de aprendizaje con un gran proceso detrás. Pues al final nosotros vamos a necesitar de un sistema de computación que no sea solamente potente, sino que además sea claramente dinámico, escalable. Todos estos son los típicos adjetivos que se suelen utilizar para vendernos soluciones de computación en el día a día. ¿Y qué es esto de la computación en la nube? Algo que estáis manejando en el día a día. Pues en la nube de computación, al igual que las nubes naturales que nos encontramos sobre todo el pasado fin de semana, pues estamos extrayendo servicios de ellos. ¿Qué tipo de servicios? Ahora veremos algunos ejemplos, pero ya servicios que estáis utilizando y que seguramente os suenan ya. Nosotros como usuarios de la nube no vemos de qué está hecho esta nube, de qué es lo que hay dentro. Sí podemos intuir que hay máquinas que están conectadas de alguna manera, pero para poder utilizar estos servicios no es necesario saber cómo está por dentro. Y el ejemplo sencillo que siempre suelo poner es el de almacenamiento. Servicios como Dropbox en este caso, pero también tenemos Google Drive, tenemos incluso los servicios de Microsoft. ¿Nosotros sabemos técnicamente, sabemos a ciencia cierta dónde están los datos cuando nosotros los estamos llevando a la nube? Pues realmente no. Intentamos pensar que se están cumpliendo pues, toda la legislación relativa a la protección de datos y que, por ejemplo, esos datos no salen de la Unión Europea.
Pero eso ya, digamos, amigos, es otra historia. Esto nos lleva a los diferentes tipos de nubes de computación. Y una de las categorizaciones que tenemos aquí es en función de quién paga la factura. ¿Quién está pagando la factura de las máquinas físicas, las conexiones físicas, el hardware, las horas de los administradores de esas máquinas para poderlo mantener? Bueno, en un cloud privado somos nosotros como institución quienes la mantenemos. Un cloud público, nosotros estamos pagando el uso a una empresa y esa empresa es la que realmente está pagando el mantenimiento de esos equipos. Y por último, un modelo híbrido, donde para determinadas cosas las tenemos en casa y otras las subcontratamos. El ejemplo que suelo poner aquí es el de los generadores de energía en las primeras factorías, en la revolución industrial. Como bien, por ejemplo, recordaréis, ahora que estamos en el Escorial, pues la propia fábrica de chocolate de Matías López, que contaba con su propio generador eléctrico. Entonces, eso era una solución privada, ya que ese generador eléctrico era para la propia fábrica. Pero de repente empezaron a surgir fábricas que lo único que producían era energía y se la vendían a las otras fábricas. Entonces eso ya es un modelo de cloud, de nube pública, ya que los clientes de esa nube le están pagando por el uso de los servicios. En función del tipo de servicio, y como veis aquí he dibujado una pirámide, esos servicios pueden estar sustentados encima de otros, pues tenemos diferentes proveedores. No es necesario sabérselos todos, pero seguramente algunos logotipos seguramente os suenen, aunque eso te sea por la publicidad que aparece en eventos deportivos. Uno de esos ejemplos pues es Amazon. Amazon, además de vender todo tipo de cosas, producir series maravillosas como es Fallout, pues también ofrece servicios de computación en la nube. ¿Qué servicios en particular? Pues tenemos en función de lo que queramos, desde redes virtuales, almacenamiento, tenemos máquinas con número de procesadores a voluntad, etcétera, etcétera. Tenéis que pensar esto pues como un Lego gigante donde nosotros podemos ir combinando esos servicios. Y, por ejemplo, Netflix hace un gran uso de servicios en la nube, sobre todo en el caso de Amazon. Ahí tenéis, por ejemplo, pues AWS S3, que es un servicio de almacenamiento. Todos los contenidos de Netflix se almacenan en la nube de Amazon. Y en función de dónde está la disponibilidad en los catálogos, pues se hace un trasvase de esos contenidos y por eso cuando nosotros vamos a decir por motivos experimentales accedemos a la plataforma de Netflix utilizando cuentas de otros países, pues no aparecen determinados contenidos o los idiomas van cambiando. ¿Por qué? Porque tenemos una zona diferente asignada. Pero como veis, quedaros con la imagen esa del Lego, servicios en la nube que vamos combinando para lo que necesitamos. Otro gran protagonista de ayer y hoy es Cloudflare. Básicamente porque Cloudflare es una empresa de computación en la nube que lo que nos está dando es balanceo de carga y servicios de ciberseguridad. Nosotros tenemos, por ejemplo, pues, pongamos la situación, la web institucional del Ayuntamiento del Escorial. Pues habrá una serie de momentos del año donde va a recibir un montón de peticiones. Estamos hablando, por ejemplo, de cuando hay una serie de ayudas, cuando se abre el plazo de determinadas ayudas, la sede electrónica. Cuando hay, por ejemplo, pues determinadas convocatorias. Esto puede hacer que los servidores donde están alojados pues puedan verse tumbados por el número de peticiones. O, bueno, pues por un aspecto también institucional, pues puede haber determinados ciberataques. Y eso pues ha pasado en un montón de webs institucionales por toda España y, bueno, por todo el mundo. Entonces, lo que permite Cloudflare es crear una serie de copias, replicar una serie de copias de esos servicios, por ejemplo, a la web institucional, y los usuarios, habitualmente cuando nos conectamos con el navegador, no estaríamos conectados al servicio final, sino nos estaríamos conectando a las copias dentro de la nube de Cloudflare. Y claro, esto ha saltado a la fama en los últimos meses, casi año, básicamente por el escándalo de la Liga. Porque algunos servidores, algunos servicios de streaming de los partidos de fútbol, pues son clientes de Cloudflare.
¿Qué ocurre? Que por mandato judicial lo que se está haciendo es bloquear cualquier cosa que esté en Cloudflare cuando haya partido. Entonces, de repente, determinados servicios dejan de estar funcionando y ya está afectando algunas de las aplicaciones que tienen que ver con sanidad. Y ahora ya, pues, casos de uso de la IA con computación distribuida. Y como decía cierto anuncio de desodorante, pues no hay nada que triunfe más que un astronauta, pues los casos de uso principales que he querido traer tienen que ver con la exploración espacial y en particular con la exploración marciana. Esta es una de las misiones en las que hemos participado, la Mars Express, donde básicamente los datos que nos va enviando son estos diagramas que veis aquí, que así visto pues no nos está dando demasiadas pistas, pero lo que os puedo contar es que son una serie de fotografías, realmente el nombre técnico es ionograma, de cómo está la atmósfera del planeta Marte, en ese momento, en ese instante determinado. ¿Y esto de qué nos sirve? Esto nos sirve precisamente para detectar, por ejemplo, bolsas de ionosfera. La ionosfera es, por ejemplo, esa capa que nosotros tenemos aquí en la Tierra y que nos está protegiendo de la radiación solar. Habréis visto las noticias, tanto de hace nada como incluso de hace un año, que hemos tenido auroras boreales aquí cerca. Las auroras boreales son muy bonitas, pero son un recordatorio realmente de lo peligroso que es el espacio, ya que esos colores son realmente el resultado de esa radiación solar que está chocando con nuestro escudo, que es la ionosfera. Marte como tal no tiene ya prácticamente ionosfera. Tiene una ionosfera muy débil y son realmente bolsitas de la misma. Y eso hace pues, que la supervivencia en la superficie de Marte pueda ser un pelín peliaguda para nosotros seres humanos. Ya que una cosa que no nos mostraban en la película del Marciano, de Matt Damon, pensad que es la primera vez que Matt Damon se salva solo en toda su cinematografía. Es decir, Matt Damon siempre la han tenido que salvar Tom Hanks, la ha tenido que salvar, bueno, incluso en Interstellar, y sin embargo ahí pues se salva más o menos solo. No nos estaba mostrando en esa película cómo se estaba echando crema solar, porque realmente esa radiación es muy alta. El estudio de la ionosfera, de los ionogramas suministrados por misiones como Mars Express nos permite precisamente localizar zonas que puedan ser interesantes para futuros asentamientos humanos. Y para ello diseñamos una arquitectura, fijaos, muy parecido en lo que se esquema. Esto es al final una arquitectura de computación distribuida. El departamento al que pertenezco se llama Arquitectura de Computadores y Automática. Al final lo que estamos es diseñando arquitecturas de computación, como es esto que veis aquí. Y en vez de utilizar pues, vigas, muros de carga, estamos utilizando los elementos que os he mostrado una serie de transparencias atrás. Almacenamiento, esta parte se encarga del proceso y las vamos enlazando. Y esto que nos permitía pues, realizar un proceso de estos datos a medida que iban llegando al planeta Tierra por parte de la misión con un coste de menos de 60 centavos al año. Y esto, bueno, pues ya supone, sobre todo los tiempos que corren, una reducción importante del presupuesto destinado a la exploración espacial. Esto nos lleva, pues, a la siguiente iteración que tuvimos. En este caso, la Agencia Espacial Europea quiso exprimir un poquito más la idea, visto todas las posibilidades que tenía, y era, vale, pues ahora lo que vamos a hacer es detectar diferentes tipos de anomalías. ¿Y qué puede ser una anomalía? Pues, por ejemplo, la presencia de determinados elementos que no se esperan y con lo cual se requiere pues, un estudio más en detalle. Aquí, bueno, antes de llamar a Iker Jiménez, obviamente, necesitamos que el equipo de investigadores de la misión realmente haga una serie de comprobaciones. Y claro, estas comprobaciones originalmente nos contaban en la ESA que las hacían a mano. Contrataban a un becario y lo tenían durante prácticamente un mes revisando imágenes. Revisando imágenes y a ver si veían algunas de las estructuras que veis ahí. Y con eso los iban marcando y ya estudiaban esas imágenes. Como parte de la tesis doctoral de uno de mis estudiantes, Arroyano, que ya es doctor desde el verano anterior, pues se diseñó una arquitectura que en función de las imágenes pues iba procesándolas y buscando esas diferentes situaciones que requerían una atención especial. Y esto nos llevó después a colaborar con la misión HOPE, que es la primera misión marciana de Emiratos Árabes.
ya que vieron también en este uso de la IA con computación distribuida para tener prácticamente en tiempo real estos resultados, pues un análisis de las imágenes y del espectrómetro de ultravioleta. En particular, lo que diseñamos fue una arquitectura de computación que nos permite detectar auroras sobre el planeta Marte. Y así poder entender, porque claro, si vemos las auroras, ¿qué quiere decir? Pues que hay una concentración de ionosfera en ese lugar. Y también nos permite entender por qué, en qué momento o de qué manera Marte ha ido perdiendo su atmósfera. De hecho, la está perdiendo constantemente, ya que el Sol está contribuyendo a ese fenómeno. Como resultados, sí quería recalcar, por ejemplo, que este sistema ha recibido un registro de la propiedad intelectual de la Comunidad de Madrid. Es decir, que desde Madrid estamos exportando precisamente pues, investigación, tecnología y desarrollo. Este fue pues, uno de los trabajos de investigación que desarrollamos con la Agencia Espacial Rusa y que, por motivos que entenderéis claramente, en 2022 tuvimos que cortar de raíz. Y es una lástima porque de verdad que estábamos muy ilusionados con ello. Ya no se está pensando, o no se estaba pensando antes de 2022 en la exploración de Marte, ya se estaba pensando en la colonización de Marte. O bueno, ¿me vais a permitir darle un toque español a esto? Pues el virreinato de Marte. Otros países tenían colonias, nosotros teníamos virreinatos, que eso siempre me gusta recalcarlo. Y claro, para realizar este virreinato, ¿nosotros qué necesitamos? Necesitamos alimentar a los futuros, en este caso escurialenses, que van a estar en Marte. Y para eso tenemos que comenzar pues, con una serie de cultivos, porque el Uber Eats hemos visto que tardaba muchísimo en llegar y la factura iba a ser muy, muy alta. Entonces, ¿qué es lo que se tenía en ese momento? ¿Cuál era el punto de partida? Bueno, pues nosotros de Marte, como no hemos tenido todavía ninguna misión de retorno de las muestras del suelo, lo que sí tenemos, gracias a misiones en las que también hemos participado y colaborado, como son las de la NASA, pues es precisamente la composición química del suelo. También lo que tenemos es aspectos mecánicos del suelo, de cómo se comporta, por ejemplo, pues cuando se riega ese suelo. Entonces, lo que empezamos a desarrollar en el Instituto Verdadsky, que es el que tenéis ahí, su logotipo arriba a la derecha, que fue el primero que analizó las primeras rocas traídas de la Luna durante la carrera espacial, pues ahí lo que teníamos era una serie de simuladores físicos de este suelo de Marte utilizando suelo de la Tierra, tanto en composición como aspectos mecánicos, que es lo que os he comentado antes. La idea es reutilizar ese suelo, no podemos traer mantillo desde la Tierra, porque eso pesa muchísimo. De hecho, el mantillo ya lo proporcionarán los colonos. No vamos a entrar aquí en aspectos escatológicos, pero vamos, me habéis entendido. Entonces aquí la idea era sobre todo ver cómo iba a funcionar. Y de hecho, ahí tenéis la que fue nuestro primer cultivo, maíz. O sea, las primeras arepas iban a hacerse ahí de esta manera. Ahora la cuestión es, vale, hemos conseguido el primer cultivo, mira qué bonito, con esto se va a alimentar, pues no sé, poca gente, pero bueno. Ahora, ¿cuántos cultivos podemos tener? Sobre todo, ¿cuánto va a sobrevivir este cultivo? ¿Cuánto agua tenemos que destinar? ¿Cuánto consumo energético para lo que va a ser el invernadero? Porque esto se concibe bajo techado, en un invernadero, va a suponer. Entonces, para ello, nos aliamos con la Politécnica de Madrid, en particular la gente de agrónomos, y ellos trabajan con una serie de simuladores, de modelos elaborados por la FAO que permiten meterle un montón de variables, luz, agua, digamos, ciclos y demás, y poder hacer millones y millones y millones de simulaciones prácticamente en tiempo real y variando mínimos valores de los diferentes valores de entrada. Es decir, vamos, por ejemplo, a un modelo donde vamos a intentar economizar lo máximo el agua. Vamos a utilizar el modelo ahora bajando a lo mejor pues 0,1 vatios la potencia de las lámparas que vamos a utilizar dentro. Vamos a optimizar todo esto. Y de esta manera poder hacer simulaciones ultra rápidas de cuál es la mejor configuración, ahí la parte informática me traiciona, la mejor configuración del cultivo para que esto vaya perdurando. Esto además lo exportamos, aunque no lo pongo aquí, también a otro trabajo similar con forestales.
porque nuestra idea, que también planteada a la Agencia Espacial Rusa, y ellos encantados con esa idea, era que es necesario regenerar el aire de esas futuras colonias. Entonces, ¿para eso qué utilizamos? Utilizamos filtros de carbono activo. Si esos filtros de carbono activo son realmente filtros de carbono activo vivientes, estamos hablando de determinadas especies de árboles, en este caso estuvimos haciendo un trabajo con el pino enano canario, pues quizás podría darnos unos buenos resultados. Y efectivamente, pues empezamos a trabajar, en el caso de forestales, con esos cultivos en microgravedad. Ver cómo se comportaban este pino canario en microgravedad y de qué manera estaba creciendo y sobre todo cuál era la tasa de intercambio de CO2 por oxígeno, que es lo que nosotros queremos, en función del crecimiento que estaba teniendo. Y ahora, bueno, pues ¿para qué se utiliza o para qué estamos utilizando esto que os he mostrado hasta ahora? Pues uno de los ejemplos que os traigo es uno de los proyectos europeos de los cuales he sido el investigador principal. Y este proyecto europeo, os hablo en pasado porque ha terminado en julio. La idea de este proyecto europeo era, se gestó durante el confinamiento, ya que durante el confinamiento tuvimos muchísimo tiempo para pensar, ¿me equivoco? La idea aquí era poder hacer un seguimiento del COVID-2019 utilizando los elementos que teníamos a mano. ¿Cuáles eran nuestros ojos durante el confinamiento? Nuestros ojos era toda la red de satélites de observación de la Tierra. Y con esos ojos nosotros podíamos obtener imágenes como las que veis aquí. De repente pasamos de una Venecia totalmente llena a una Venecia totalmente vacía. Y notamos ahí una serie de cambios. Notamos, por ejemplo, cambios en cuanto al color del agua. Podíamos ver también, dependiendo del filtro que estamos utilizando, cuál es la composición atmosférica. Y con esto de realizar un seguimiento de la evolución del COVID en diferentes factores. Por ejemplo, las fotos que tenéis a la derecha son fotos de un muelle de carga. Desarrollamos una serie de modelos de aprendizaje máquina, como los que os he mostrado antes, que identificaba cada uno de los contenedores apilados y le daba un valor monetario. De esa manera nosotros podíamos ver cuáles son las pérdidas económicas de ese muelle de carga, de ese puerto, porque es una mercancía que no se está moviendo. Otro de los casos de uso que presentamos también en la evaluación del proyecto fue precisamente el número de coches de alquiler que estaban ahí aparcados pasada tras pasada del satélite en el parking de larga duración de un determinado aeropuerto. O sea, podíamos cuantificar eso. Otro de los casos así, esto era un poquito más extremo, era precisamente medir la contaminación que había encima de los crematorios que había en China y poder cuantificar de esa manera el número de fallecidos por el tema del COVID, ya que esto podemos cuantificar esa contaminación en función del número de personas. Otro ejemplo también de uso que estamos desarrollando ahora mismo es precisamente computación en la nube distribuida, como la que os he mostrado antes, para corregir errores que se puedan dar en el hardware, es decir, los componentes electrónicos que nosotros estamos enviando al espacio, ya que el espacio se ven sometidos, como hemos hablado antes, a radiación. Y entre los trabajos que estamos preparando, con esto lo que estáis viendo aquí, pues es un sistema que lo que hace es radiar la placa que nosotros estamos suministrando y vamos viendo cómo va fallando el sistema. Pues una de las cosas que tenemos en cartera es precisamente instalar una IA sobre computación distribuida, como la que os he mostrado antes, y ver de qué manera la IA se va degenerando a medida que nosotros vamos aumentando esa radiación. Todos estos experimentos se han ido realizando en Frascati, en Roma, como colaboración con ENEA. ENEA es el equivalente a nuestro CIEMAT. Y luego, bueno, también la computación distribuida más IA la estamos utilizando en uno de los proyectos que estoy encabezando desde la Universidad Complutense de Madrid, en colaboración con el CIEMAT y cuyo beneficiario principal es el Consejo de Seguridad Nuclear. Aquí la idea es poder tener un sistema de alerta temprana que permita identificar posibles ciberamenazas en centrales nucleares y también instalaciones radiológicas, que también son gestionadas por el Consejo de Seguridad Nuclear. De nuevo, a medida que van surgiendo posibles amenazas registradas precisamente en entidades como INCIBE o CVE a nivel internacional,
nuestra arquitectura, que va enlazando con modelos de aprendizaje máquina, va a detectar esas posibles incidencias, esas posibles amenazas y va a notificar a los responsables. Y ya casi como último caso de uso, antes de pasar al siguiente bloque, ya último, de cuando ya hemos llegado a la singularidad, es el caso de la desinformación, otro campo del cual pues, nos están bombardeando, nunca mejor dicho. Lo que es bulos, máquinas de fango que oímos en el día a día, esto tiene su aplicación directa al campo de batalla, a escenarios de confrontación bélica. La desinformación como tal, que no es la propaganda, sino desinformación como tal, está penalizada por el derecho internacional. Y lo que estamos observando es, desde que se empezara a utilizar a nivel masivo en 1898, recordaréis lo que nos pasó como país, en 1898, en el puerto de La Habana. Precisamente el acorazado Maine, que se dijo que habíamos sido los españoles quienes lo habíamos hundido. Y fue toda una campaña llevada a cabo por un señor que se apellidaba Pulitzer, que, casualidades de la vida, da su nombre a los grandes premios del periodismo. Bien, pues fijaos aquí algunas cifras de lo que es la aparición de elementos de desinformación, imágenes modificadas en este tipo de situaciones. Ahí son desde el puesto de la campaña de Ucrania, pero también de la guerra entre Israel y Hamas. Y esto da pie a otra tesis doctoral, que esta todavía está en curso, y es de esta alumna que está en la Facultad de Ciencias de la Información, donde lo que ha desarrollado es un sistema de inteligencia artificial que va generando imágenes falsas de conflictos bélicos a las cuales además les va añadiendo el toque extra. Y ese toque extra es precisamente la firma utilizada por las cámaras de fotos utilizadas por los reporteros de guerra. Los dos principales modelos, que es el Canon EOS 5D y la Nikon D950. Y para eso juega con un concepto que son las LUT, las Lookup Tables, y vuelvo a repetir, es como la firma. También esto ha sido parte del registro de propiedad intelectual y ahora mismo estamos en el proceso de realizar el registro de propiedad intelectual del sistema que sea capaz de reconocer esto. O sea, esto es un viaje de ida y vuelta. Somos capaces de demostrar que esto se puede generar de forma eficaz y rápida y somos capaces ahora también de reconocer aquellas imágenes que han sido generadas, alteradas digitalmente para dar una imagen que no, una sensación que no es. Además, no solamente de esta publicación internacional, este trabajo ha sido publicado en la revista del Instituto de Estudios Estratégicos de España del Ministerio de Defensa. Y ya por fin llegamos a la singularidad. ¿Y ahora qué pasa? Se abre nuestro refugio nuclear y volvemos otra vez a esa frase de von Neumann. El progreso tecnológico se acerca a una singularidad más allá de la cual los asuntos humanos dejarán de ser como los conocemos. Hemos pasado de escribir a mano esas cartas, hemos pasado a irnos a correos y telégrafos, donde teníamos que economizar bastante, porque claro, el dedo del telegrafista pues se resiente bastante. Y ya, bueno, pues con un mensaje en el móvil, ya casi sin contexto, que ahora estamos comunicando instantáneamente, a veces demasiado rápido. Y lo mismo pasa con los modelos educativos. Un aula donde tenemos niños de todas las edades, donde se van concentrando y reutilizando casi los mismos libros. Ahora, bueno, si se mantiene el mismo libro de un año para otro, es un milagro. Y bueno, obviamente, pues los que somos de la EGB, pues recordamos con mucho cariño pues este tipo de situaciones. Y ahora ya, pues llegamos a una fase donde quizás nos estamos acercando a esa explosión de inteligencia. En mi opinión personal, no es porque la IA pueda adelantar la inteligencia humana, sino porque la inteligencia humana de repente va a dejar precisamente, va a ir retrocediendo a medida que va delegando funciones. Yo quería poner algunos ejemplos de uso de la IA generativa positivos, o por lo menos digo positivos porque yo los estoy utilizando. Entonces digo, pues si lo utilizo yo, por lo menos para mí son positivos. El ejemplo que os pongo aquí pues es una asignatura que estoy impartiendo, que es de ciberseguridad. Bueno, ahí se llama redes de seguridad 2, pero bueno, es ciberseguridad, básicamente. Y el gran reto que tenemos ahora mismo con nuestros estudiantes en la universidad es conectar con ellos, pero conectar ya en modo totalmente duro.
ya que desde el confinamiento, pues a nuestros jóvenes los relegamos ahí a una conexión a Matrix, básicamente, y ya hay esfuerzos titánicos para intentar redesconectarles y que interactúen con el mundo real. Pero en cualquier caso, lo que es importante es intentar entusiasmarles y que sean ellos los que sean capaces de manejarse con estas tecnologías. Entonces, en esta asignatura, que al final le estoy impartiendo la mitad de horas teoría, la mitad de horas de práctica, porque yo no concebiría una asignatura de este tipo de ciberseguridad si no es con una mitad de horas de práctica, sobre todo porque uno aprende más cosas rompiendo cosas. Entonces, se me ocurrió la idea de, bueno, pues yo necesito una narrativa para ilustrar las prácticas, que las prácticas no sean, tiene usted que hackear este servidor para que haga de cabeza de puente y lanzar otro ataque contra este servidor. Bueno, pues así queda muy bien si esto es una oposición para entrar en el funcionariado. Pero claro, aquí estamos hablando de chavales que tienen ya, son todavía jóvenes y que necesitamos entusiasmarles. Entonces decidí utilizar la narrativa pues, de un videojuego que realmente está inspirado en un juego de rol de 1988, que a su vez está inspirado en la primera novela de este tipo, en 1984, que se llama Neuromante. ¿Para qué utilicé la IA generativa? Pues básicamente lo que hice fue encuadrar cada una de las prácticas que realizan mis estudiantes en el laboratorio como si fueran misiones del juego, donde el personaje más carismático de la saga, encarnado por el gran Keanu Reeves, pues básicamente se dirige a ellos y les va indicando cuáles son los pasos que tienen que realizar. Si encima puedo, a mí que el señor no me ha llamado por las vías del diseño, pues si encima me puede colocar al personaje en diferentes sitios de la facultad, como si realmente estuviera ahí, como si la facultad fuera parte del videojuego, pues seguramente iba a conseguir enganchar a los estudiantes. Encima, lo que me ha permitido aquí la IA generativa es que si bien yo tenía en mi cabeza una suerte de diálogo generado por este personaje, la IA generativa incluso me daba ideas de cómo realmente podría hablar este personaje. Pero claro, esta es un poco la cara amable. Pero ¿cuál es, digamos, ese reverso tenebroso? Y aquí me limito a citar precisamente este informe del año pasado de la Fundación Educamos en Familia. O sea, nos encontramos que la IA como tal, el uso de esta tecnología, porque al final la IA es una herramienta. Es decir, una broca del 7 puede servir para hacer un agujero, para construir algo, pero también puede ser para otro tipo de fines que no vamos a describir aquí. Entonces tenemos problemas en cuanto a la privacidad y la seguridad de datos. Cuando nosotros consultamos algo a la IA generativa, por ejemplo, le pasamos, qué sé yo, pues un informe médico. Oye, yo quiero, antes de irme al médico de cabecera, quiero saber si estos datos, ¿cómo lo ves? Si nosotros no omitimos nuestro nombre, apellidos, nuestro DNI, no omitimos determinados casos, quien está detrás de esa IA va a tener una serie de información relevante nuestra. ¿Sabemos realmente de quién depende esa IA? O, por ejemplo, dispositivos como Alexa, por poner un ejemplo. ¿Quién está al otro lado realmente supervisando? Que puede estar escuchando todas las conversaciones que podemos tener en casa. Al final, tenemos aquí una problemática en cuanto a esa privacidad y seguridad de datos. El tema del aislamiento. No sé si conocéis algún caso. Yo ya he empezado a ver algún caso entre mis estudiantes que se sienten más seguros hablando con una IA generativa que con el resto de personas que están alrededor. Y eso me parece verdaderamente preocupante. ¿Por qué? Porque una IA generativa como ChatGPT te va a dar siempre la razón. No sé si habéis tenido ocasión de conversar con ella, pero siempre te va a dar la razón. Y seguramente la respuesta que te va a dar no va a ser correcta. Sobre todo si empiezas a preguntarle cosas técnicas. Y te va a meter en más de un lío si lo que queremos es tener una discusión acalorada ahora que se acercan las fechas navideñas con nuestro cuñado. Luego, por otro lado, bueno, a raíz de esto, sí ya se han dado los primeros casos de personas que se han casado con una IA. Hace 2 años ha sido la boda de una artista barcelonesa afincada en Holanda que se ha casado con un holograma alimentado por una IA generativa. Y esto, personalmente, como especie, me parece verdaderamente preocupante.
Desarrollo de ediciones tecnológicas. Claro, una IA generativa que nos va a estar dando la razón en todo momento, pues vale más quizás en nuestro subconsciente que un cónyuge que nos va a estar poniendo pegas a cualquier cosa que podamos tener y realizar. Lo que empezó en redes sociales con esta burbuja ideológica, donde el timeline de Twitter, Facebook se nos va moldeando en función de nuestros gustos y preferencias, donde vamos a tener siempre gente que nos va a dar la razón, pues la IA va a acrecentar esa sensación. Y esto va a suponer, nos va a llevar nuevamente a ese aislamiento, ya que nosotros vamos a tener la verdad absoluta porque tenemos datos que lo van a confirmar. Si nosotros incluso antes de la IA íbamos a Google y buscábamos argumentos para una determinada cosa, por mucho que fuera disparatada, pues íbamos a encontrar argumentos. Entonces hemos llegado a encontrar argumentos, por ejemplo, utilizando la IA generativa, de que los pájaros, por ejemplo, no existen. Hay gente que cree que los pájaros no existen, que son drones del gobierno. Y nos reímos, pero hay gente que lo llega a creer. De hecho, eso está contrastado incluso con aspectos que dicen que no, las deposiciones de las palomas es realmente líquido de batería. Y cuando las palomas están enganchadas en la línea de alta tensión, están recargando. Podemos encontrar ahí la explicación a todo, como veis. Y si encima una IA generativa nos está dando la razón, sí, tienes toda la razón, porque hay estudios, y ¿qué estudios son esos? Luego buscamos, si rascamos, si utilizamos un poco nuestra inteligencia natural, nos damos cuenta que eso no es así. Y esto al final también ¿en qué redunda? Falta de creatividad. Eso de que inventen otros, ¿no? Y eso al final nos limita, pero también nos da una oportunidad, porque la IA lo que nos da como oportunidad es el que podamos elegir aprender por nosotros mismos. Sí, la IA está ahí, nos permite apoyarnos, pues a lo mejor nos puede suplir determinadas limitaciones. Bueno, si la limitación es que yo, por ejemplo, no sé dibujar y yo quiero algo que con el acabado que has visto antes, bueno, pues sea. Pero si ya la IA me tiene que generar incluso pues una carta desde cero, un poema desde cero, ya tenemos un problema. De hecho, bueno, os animo a colocar detectores de IA, por ejemplo, 0gpt.com, si lo queréis buscar, pues determinadas cartas a la ciudadanía. Ahí lo dejo. Y claro, cuando de repente llega el 28 de abril, ¿qué ocurre? Que se nos funde todo. ¿Y ahora dónde está la tecnología? No sé dónde os pillado a vosotros, a mí me pilló en la facultad. Y atendiendo a un grupo de estudiantes que estaba totalmente histérico porque Google Maps no funcionaba. De repente no tenían manera de volver a casa. Pero no tenían manera de volver a casa, digo, ¿de dónde vives? En Atocha. Estás en Ciudad Universitaria. Si puedes caminar, te das un paseo, oye, mira, hábitos de vida saludable. Es que no sé llegar caminando desde Ciudad Universitaria hasta Atocha. Pues básicamente les tuve que hacer un mapa con puntos de interés, les hice un curso rápido de orientación. De repente nos hemos vuelto tan dependientes de la tecnología que al final tenemos este apagón, en este caso del 28 de abril, y estamos totalmente fastidiados. Y aquí suerte que ese apagón tuvo lugar durante el día y no en invierno, porque entonces el caos hubiera sido totalmente increíble. Y también suerte que tuvimos, y ahora diré además con conocimiento de causa, que hemos tenido administraciones locales y regionales que han sabido hacer lo que había que hacer. Y esto lo digo porque, bueno, pues uno de los elementos que funcionó bastante bien durante el 28 de abril fue las comunicaciones radio. Y hablo con conocimiento de causa, ya que yo soy miembro de la Red Nacional de Radioemergencia. Yo fui activado 20 minutos después del apagón. ¿Y qué es lo que hizo la red de emergencias? Precisamente servir de enlace, pues desde el 112, desde la delegación de gobierno, que es quien nos activa, y luego diferentes administraciones locales que en ese momento requerían, porque hay determinados sistemas de comunicación de radio que utilizan los servicios de seguridad, por ejemplo, que requieren de un sistema informático detrás, porque llevan tema de cifrado, lleva de gestión de grupos, etcétera, etcétera. De repente todo eso se borra. Y de repente, pues hay una serie de barreras arquitectónicas, geológicas, que hacen que la comunicación no sea posible. Había municipios donde, por ejemplo, la concejala de seguridad
pues no llegaba a poder hablar con todas las unidades de policía local que había despachado en diferentes barrios, porque no había comunicación directa. Con lo cual, los miembros de la red de Red Nacional de Radio de Emergencias que estábamos ubicados en la sierra, podíamos servir de enlace, porque desde aquí arriba podíamos llegar a prácticamente todos esos municipios. Y eso al final, pues, nos dio a entender que quizás sería interesante introducir este tipo de elementos dentro de la formación. Y por eso, pues, quiero lanzar un poco la idea, desde el punto de vista de la radio, como vehículo a la educación en el asombro. De repente, volver a aprender oficios que estaban, pues, bastante olvidados. Esto es un tipo de actividad que sí, como veis, hay pantallas, hay informática de por medio, pero no necesariamente. Son actividades que permiten experimentación para todos los niveles y bolsillos. Realmente no es necesario invertir ni siquiera en equipo físico, más allá de un ordenador, porque muchos de los receptores que hay se pueden acceder por Internet. Hay actividades del tipo las de la Estación Espacial Internacional, que regularmente va emitiendo imágenes y que se pueden decodificar con programas que son totalmente gratuitos y que una vez decodificada la imagen se manda a un servidor web que tienen y automáticamente te generan, pues, un diploma como el que veis aquí. Y esto, pues, por una actividad con niños, una actividad como ejemplo fue este verano en la organización con el aniversario del acoplamiento del Apolo-Soyuz y demás, pues supuso, pues, un asombro, algo que no habían visto nunca, pues, niños que a lo mejor el día de mañana van a tener, pues, más ideas sobre dónde expandir sus límites. No es necesario para determinadas actividades sacarse la licencia de radioaficionado. De hecho, bueno, pues permite también, pues, profundizar en conceptos que están relacionados. O sea, gracias a la radioafición, pues, por ejemplo, se puede aprender a soldar, que nunca se sabe el día de mañana cuándo sea necesario retomar ese tipo de oficio. Aprender aspectos físicos, como es el caso de la propagación ionosférica que habíamos hablado antes, que es la gran aliada de la radioafición. Cálculo de distancias, proyecciones, o incluso, pues, hasta incluso el alfabeto de la OTAN a la hora de ir hablando a través de la radio. Y lo que es importante también es que detrás de toda esta afición, pues, hay toda una serie de instituciones que de forma desinteresada, pues, intentan ofrecer actividades y apoyo a las nuevas generaciones. Aquí siempre me gusta mencionar, pues, a la Unión de Radioaficionados Españoles, a la cual pertenecemos, y en particular a la sección de Guadarrama, que es la que cubre toda la sierra, que de hecho, pues, alguna actividad ya han ido proponiendo para hacer en nuestros municipios. O el caso, por ejemplo, pues hay asociaciones de todo tipo. Bueno, esta foto ha sido sacada en la propia sede de Guadarrama. O incluso, pues, por temas familiares, también la Asociación de Radioaficionados de la Armada Italiana, que también realiza actividades de este tipo. Como veis, pues las posibilidades son muchas, no es necesario apantallarnos completamente del todo, sino que la idea es redescubrir y, sobre todo, ese darnos oportunidad para aprender algo nuevo por nosotros mismos. Y nada, daros las gracias por vuestra atención, espero no haberos aburrido demasiado o, bueno, si hay alguna cosa que yo pueda clarificar, quedo a vuestra entera disposición. Muchísimas gracias.